Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesta live do Rocha Treinamento. Vamos esperar as pessoas. Oi, Rose. Olá, boa noite. Olá, Carla. Ótimo, agora vamos. Ahí está. Olá, ¿Qué Carla, como estás? tal? ¿Todo bien? Bueno, mucho gusto, mucho gusto. Hola a todos los que estén escuchando. Y bueno, ante todo, por supuesto, quiero agradecerles mucho esta invitación que me hayan tenido en cuenta, ya que bueno, me abre la posibilidad también de poder hablar un poco sobre mi próximo libro, ¿no? Que está por Perfecto. salir más o menos. Estamos en lo que serían las etapas de galera, de prueba, ¿no? De maquetación, y yo calculo que más o menos terminando julio tiene que salir. Perfecto, Carla, te Sí, congratulo. Muy sí. bien. Así que Ah, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la invitación, haberme tenido en cuenta. Bueno, me presento voy, brevemente. voy a Sí, empezarte presentando. Me gustaría presentar el tema, presentar a usted. Después empezamos una charla, ¿puede ser? sí, como no, por supuesto, claro que sí. Bueno, entonces voy a hablar un poco español, un poco portugués ahora, ¿está bien? Después vuelvo con el español, pero gostaria de falar a todos, agradecer a presença de todos aqui em nome do Rocha Treinamento. É um prazer estar aqui com vocês hoje, de trazer hoje para vocês uma convidada muito especial, que é a doutora Carla Araceli Gherardi, com o tema Novas Perspectivas para o Diagnóstico Clínico na Atualidade, ADMR, Análise Diagnóstica Multidimensional de Rocha. Então, só apresentando um pouco a doutora Carla, ela é doutora em psicologia, especializada em psicodiagnóstico de Rocha e em psicanálise. Ela é membro titular da Associação Argentina de Psicodiagnóstico de Rocha, é membro da Sociedade Internacional de Rocha e da Associação Argentina de Estudo e Investigação em Psicodiagnóstico. Ela é membro da Rede Universitária Europeia e Internacional de Investigação em Psicanálise e Métodos Projetivos. É autora de vários artigos em revistas científicas de psicologia sobre a temática do psicodiagnóstico. Bienvenida, Carla. É um grande gusto de estar com você acá hoje. Muchas gracias. Vuelvo a agradecer por la invitación. Bueno, Perfeito. ya me presentaste. No me gusta presentarme a mí, así que te agradezco. Bueno, agrego que estoy, bueno, hace bastante tiempo ya en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y en esa universidad ya hace bastante tiempo que estoy dirigiendo la diplomatura en psicodiagnóstico de Roger, ¿no? Que en realidad el Roger es un instrumento que desde que yo me inicié por allá, por el año 2005, que me recibí en la Escuela Argentina de Psicodiagnóstico de Roger, la verdad es que no lo abandoné nunca y casi todo lo que es mi recorrido laboral y profesional sigue por esse sendero, ¿no? Sim, eu vi que Qué bueno. trabalha junto com Alicia Passalacqua. Sí, bueno, Ah, claro, ahora ella eu la falleció, conozco. claro, Ajá, sim. falleció Alicia, pero bueno, era una eminencia en Roya y una excelente persona y bueno, a la que le debo, por supuesto, gran parte de mi conocimiento, ¿no? Sim, sim. Y bueno, hace ya un tiempo, ¿no? Desde que me inicié por allá, ¿no? En el 2000, no sé cuándo empecé, más o menos en UCE con la diplomatura, hará 10 años, ¿no? Y bueno, y de repente empecé a pensar, digamos, en un diagnóstico, en un instrumento de aplicación al Roger, que se puede hacer, pero por fuera del paradigma estructural clásico, es decir, no este que divide en neurosis, psicosis, perversión, sino algo más flexible, ¿no?
Perfecto. En lo personal, yo creo, y creo que bueno, muchos deben estar de acuerdo con esto, bueno, que el diagnóstico es un punto muy importante, merece la pena que nos detengamos un poco, merece la pena cierta reflexión, ya que el modo en cómo nosotros enfoquemos el diagnóstico va a repercutir en nuestra labor como psicoterapeutas, nos va a ayudar o nos va a perjudicar a la hora de poder entender ese sujeto que viene en busca de ayuda, ¿no? Claro, claro, el diagnóstico es fundamental, es importante conocer un poco de esta personalidad con este instrumento tan claro, preciso, importante. Ajá. Así que bueno, para ello me he valido, bueno, de los entrañables aportes, vos ya nombraste a una de ellas, de Alicia Pasalacqua, y el otro es de David Maldás, que digamos que tuve dos grandes maestros, uno más en la esfera que sería más, podríamos denominar teórica, ahí realmente remarco los inestimables aportes del psicoanalista David Maldasky, y por otro lado, en la esfera más técnica, bueno, los aportes de Alicia Pasalacqua, ¿no? Ellos fueron como mis dos grandes y queridos, digamos, maestros, bueno, cuyas contribuciones a mí me permitieron avanzar, me permitieron seguir pensando, ¿no? Ujú. Bueno, adentrándome un poquito más acá en el tema que nos convoca, puedo decir que hasta el momento las maneras de pensar el diagnóstico en Roger, por lo menos en el marco de lo que es la Escuela Argentina de Psicodiagnóstico de Roger, obedecía más al paradigma estructural clásico de la mente, ¿no? Basado en este concepto de diagnóstico diferencial, bueno, que estamos muy habituados todos, ¿no? Entre neurosis, psicosis, perversión, bueno, y borderline, podríamos pensar del enfoque estructural de Otto Kemper, ¿no? No se había pensado todavía, al menos eso es lo que yo creo, una modalidad diagnóstica que tuviera, digamos, en consideración los diferentes tipos, ¿no?, de funcionamientos que pueden coexistir dentro de la personalidad, dentro del psiquismo, ¿no? Por lo menos no se lo hizo en forma sistematizada. Es cierto que podemos nombrar aportes como por ejemplo los de Christina Weigel, ¿no?, en el año 2007, que ella, bueno, aportó una lectura de lo que sería en el Roger el análisis de las heterogeneidades y las defensas. Sin embargo, no lo hizo de manera sistematizada, ¿no? Es decir, no es que ella de alguna manera fue numerando determinadas palabras que daba el evaluado y que corresponden, ¿no?, a tal o cual heterogeneidad, pero no es que no hizo un trabajo sistematizado como para poder decir a partir de eso cuáles son bueno, los deseos y las defensas que predominan en ese psiquismo y por consiguiente cuál es la corriente psíquica que tiene mayor peso, ¿no? Es Ujú. decir, como vengo mencionando, hasta la fecha la propuesta diagnóstica más bien se ajusta al paradigma estructural clásico de la mente y dentro de esa propuesta, la verdad es que tengo que remarcar todo el trabajo de Alicia Pasalacqua, ¿no?, quien hizo junto con un grupo de colaboradores, armó todo un instrumento al que dio en denominar EFIR, ¿no? EFIR, escala de las funciones yoicas de realidad, Mm. que también es un instrumento de aplicación al Roger. Ese instrumento es una serie de escalas que se aplica al psicodiagnóstico de Roger, y el objetivo, bueno, es establecer un diagnóstico entre de las diferentes estructuras que mencioné antes, ¿no?, tomando en cuenta justamente el grado de conservación de las funciones yoicas de realidad, es decir, de la prueba, la adaptación y el juicio de realidad. Es decir, que ese instrumento, que es LEFIR, obedece al paradigma estructural clásico que más o menos la mayoría está habituado, ¿no? Mm. Obviamente destaco en mayúscula ese aporte de Alicia Pasalacqua, Ujú. ya que se lo sigue aplicando en la actualidad, es una escala que se sigue aplicando mucho en la actualidad porque, bueno, tiene muchas validaciones y la verdad es que, bueno, fue muy eficaz, ¿no? Es muy eficaz el instrumento. Sin embargo, digamos, la propuesta que deseo de alguna manera introducir, desarrollar, ¿no?, en este libro que voy a presentar, implica de algún modo una forma más alternativa, una forma complementaria, podríamos pensar, de pensar el diagnóstico en Roger, ¿no? Ya no por estructuras, sino más bien considerando justamente la coparticipación, ¿no?, en la subjetividad de distintas corrientes psíquicas, ¿no?, de estas corrientes psíquicas que ya desarrolló el doctor David Maldasky. ¿Cuáles son Ujú. estas
corrientes Sí, psíquicas. Bueno, ¿cuáles son? estas Ujú, corrientes psíquicas son la corriente tóxica y o traumática, la ujú, corriente psicótica, ujú, la corriente narcisista no psicótica, la corriente neurótica de transferencia, debo agregar, la corriente neurótica pero con rasgos caracterológicos de carácter, y luego todas las corrientes más relacionadas con el área funcional y adaptativa del psiquismo, que son las corrientes psíquicas cordiafines, la creatividad y la sublimación, ¿no? bueno, Estos conceptos han sido desarrollados justamente por el doctor David Maldavsky. A su vez, este autor se ocupó de estudiar todas las erogenidades y las defensas a partir de un instrumento que él mismo diseñó y que se denomina ADL, análisis, digamos, no análisis, sino algoritmo David Lieberman, ¿no? De alguna manera, él le puso el nombre de su maestro porque Lieberman, al mismo tiempo, bien, fue maestro de David Maldavsky, ¿no? ujú, Bueno, si bien la propuesta del instrumento, que es el ADMR, tiene como soporte teórico, ¿no?, los conceptos que están a la base del ADL, que es el instrumento a su vez de Maldavsky, se diferencia de este último porque el ADMR no tiene, digamos, no tiene como objetivo brindar pautas para el análisis del discurso, sino que lo que está constituido, ya vamos a ir viendo, de una serie de escalas que aplicadas al psicodiagnóstico de Roya permite digamos, un diagnóstico por corrientes psíquicas. Se toman algunos signos como localizaciones, porcentuales formales, algunos fenómenos especiales ujú, que más se aplican, bueno, para cada una de las corrientes, ¿no? Entonces, ujú, podemos pensar que este instrumento, ¿no?, el ADMR, toma por un lado todo el sistema categorial del doctor David Maldavsky y por el otro todos los aportes realmente inestimables de la doctora, bueno, de la licenciada Alicia Pasalacqua, ¿no?, con Lefir. No son ujú, enfoques excluyentes, es decir, Lefir de Alicia Pasalacqua y mi ADMR no son enfoques excluyentes, y esto lo quiero aclarar, sino que yo lo que busco es la integración de ambos. ujú, Es necesario y es importante destacar, bueno, que justamente lo que yo voy a presentar es una humilde contribución, ¿no es cierto?, que va a requerir de mayores trabajos de validación, ya que esto es la primera versión del instrumento que se intenta. Por tanto, hay que trabajar bastante, ¿no?, en lo que es a su validación y demás. Bueno, a lo largo de mi libro yo voy a ir entonces aplicando justamente el ADMR junto con Lefir de Alicia Pasalacqua, o sea, como que aplico ambos instrumentos conjuntamente, ¿no?, en diferentes casos clínicos. Lo que se va a intentar es demostrar que justamente los resultados a los que se arriba con cada una de estas herramientas son congruentes y son complementarios, no son divergentes, ¿no? No es que yo con Lefir llevo un diagnóstico y con el ADMR llevo otro porque sería terrible, sino que ujú, son realmente congruentes, ¿no? Y esta claro, metodología, ujú, que justamente implica la aplicación conjunta, ¿no?, del ADMR y del EFIR, tiene por finalidad, bueno, enriquecer un poco los aportes del EFIR, pero ubicándola dentro de digamos, podríamos decirlo de alguna manera, de una propuesta un poco más amplia, ¿no? Y más de alguna manera comprensiva de las patologías actuales, que sabemos muy bien que son difíciles, muy difíciles y no imposibles, de encuadrar en lo que sería, bueno, el diagnóstico estructural clásico. ¿Mm? ujú, psicosis, Y neurosis, claro, etcétera. nosotros hablamos de psicosis, hablamos de neurosis, hablamos de perversión, pero hay muchas estructuras que si uno tiene una mirada diagnóstica muy digamos, rígida, no sabe dónde ubicarlo, Ujú, porque hay un poco de un lado, otro poco del otro, y ahí es donde se presentan las dificultades, ¿no? ujú, Bueno, sabemos, primero Freud, bueno, después Abraham también, ellos dieron comienzo en su momento a toda una nosografía psicoanalítica que justamente relaciona los cuadros psicopatológicos con las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Sabemos que la regresión a la etapa oral, a la oral primaria y también a la anal primaria, y bueno, y ujú, oral secundaria también, tiene que ver con, de alguna manera, todos los cuadros más característicos de la psicosis, ¿no es cierto? En cambio, las regresiones a las etapas anal secundario, fálico-uretral, fálico-genital, es lo que Freud y Abraham también consideraban, bueno, que constituían los puntos de fijaciones
de las conocidas neurosis de transferencia, ¿no? Es Ujú. como que el esfuerzo en esa línea, el esfuerzo de esa podemos decir, de esa nosografía, se orientaba, a mi parecer, ¿no? A mi humilde parecer, a ubicar de alguna manera una determinada subjetividad, podríamos decir, dentro de alguna de esas estructuras conocidas. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Cuando de repente algún caso particular se mostraba tan diferente, tan distinto a estas estructuras, o sea, no se lo podía poner como neurosis, tampoco como psicosis, entonces empezaron a aparecer, para mi gusto, categorías bastante ambiguas, como ser la de borderline o la de prepsicosis. Bueno, este no es neurótico, no es psicótico, bueno, es un borderline, ¿no? Ujú. Para mí, respeto, bueno, quienes acepten esta categoría, pero a mi gusto son más, digamos, es una manera más bien de zanjear la dificultad de dónde pongo al sujeto bueno, que de realmente preocuparme por comprender a la persona que viene y que necesita más que la rotule, que la comprenda, no que la apoye. Ujú. Por otro lado, Freud no teorizó nunca del borderline, él no habló del borderline. Ujú. Y de hecho tampoco existe, si yo le pregunto a alguien, a ver, bueno, ¿cuál es el punto de fijación del cuadro borderline? No hay un punto de fijación que defina el borderline en su entidad como los hay para las neurosis y la psicosis que lo nombré hace un ratito. No existe, ¿no? Entonces, esto del borderline definido, ¿no?, como un trastorno psíquico caracterizado por una estable inestabilidad, bueno, que todos conocemos, ubicado entre la frontera de la neurosis y psicosis, esto parece más ser una suerte de solución de compromiso, ¿no? Justamente para referirse a patologías que, bueno, no se dejan encuadrar tan Ujú. fácilmente en una estructura determinada. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que caemos en la ambigüedad diagnóstica, ¿no? Y en lugar de preocuparnos por comprender al sujeto, estamos viendo dónde lo podemos colocar. Ujú. A mí, por ejemplo, hay un autor que no es muy conocido, no sé si es conocido tampoco, pero lo encontré mientras estaba escribiendo mi libro, que es Velázquez, en el año 2013. Velázquez dice algo muy interesante, que me gustaría decirlo tal cual lo expresa él, Ajá. porque fíjense, él dice lo siguiente, no lo voy a reproducir tal cual lo dice, él dice, podemos también pensar una gran cantidad de sujetos, de pacientes, que pueden ser entendidos como funcionando con una psiquis no homogénea, ¿m? Y que sin llegar a la gravedad o desorganización de la psicosis, tampoco pueden ser comprendidos exclusivamente con los parámetros clásicos que rigen a las neurosis, ¿no? Es decir, que aquí estaríamos hablando de un aparato mental con aspectos neuróticos y otros no tanto, o directamente psicóticos, con interferencias de estructuras y la presencia de corrientes de la vida psíquica que coexisten en el mismo sujeto. Ujú. Estos sujetos, con una constitución psíquica diferente a la de la neurosis clásica, podrían darnos una pista acerca de esa variedad clínica que se presenta bajo distintos modos como particulares formaciones psicopatológicas y que quizás desafían el diagnóstico rígido. Me encantó Ujú. esa definición, porque ya se venía hablando, es decir, no es tanto, a ver, neurosis o perversión, o sea, sino que hay, digamos, simultaneidad de funcionamientos diversos, ¿no?, en una persona. Entonces, este autor habla, por ejemplo, Velázquez me refiero, pone como ejemplo, ¿no?, las patologías del déficit, las patologías del desvalimiento, que bueno, después el doctor David Baldaschi las va a desarrollar, las actuaciones, todo el grupo de lo que serían las somatizaciones, la clínica de los ataques de angustia, Ujú. la sobreadaptación. Este último cuadro, pongamos el ejemplo de la sobreadaptación. La sobreadaptación es una persona que funciona perfectamente bien en todos los ámbitos, Ajá. es eficiente, se adapta, tiene las tres funciones yoicas conservaditas, va por la vida como si nada pasara. No es un psicótico, Ujú. pero tampoco es un neurótico de transferencia, porque nosotros sabemos que la neurosis de transferencia es la neurosis del conflicto. Ujú. Tiene que haber egodistonía.
el sujeto tiene que tener cierto registro psíquico de conflicto para que sea una neurosis de transferencia. El sobreadaptado no lo es. Y tampoco es un psicótico. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que el sobreadaptado es un borderline? No, porque es una persona que no es inestable, como supuestamente definen al borderline. Y entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo diagnosticamos la sobreadaptación? Por ejemplo, si nos atenemos al diagnóstico, neurosis, psicosis, perversión. ¿Qué hacemos con el sobreadaptado? Es solo por dar un ejemplo, Ajá. ¿no? Sí, sí. Que hay patologías que se nos van a escapar por completo. Entonces, este autor, que es Velázquez, justamente dice que todas estas afecciones no pueden ser categorizadas ni como neuróticas ni como psicóticas, ni que tampoco como borderline, ¿no? Bueno, y dentro de esta misma línea, otro autor que ya conocen mucho, bueno, la mayoría lo debe conocer o haber sentido nombrar, que sigue esta línea, es Bion. Bion, por Bion. ejemplo, era genial. Él hablaba de la parte neurótica y la parte psicótica. La parte neurótica y la parte psicótica de la personalidad. Es decir, para él no había el psicótico, no, sino que habían partes en el psiquismo, más organizadas o menos organizadas, ¿no? Y él en el año, creo que el libro es de 1955, tiene un libro del desarrollo del pensamiento esquizofrénico. Ahí él desarrolla estos conceptos, ¿no? Habla sobre la parte psicótica y la parte neurótica de la personalidad. Y él va a decir, por ejemplo, cuáles son digamos, las características de la parte psicótica de la personalidad. Bueno, él dice, por un lado, el predominio de los impulsos destructivos. Estos impulsos destructivos se expresan, dice él, a través del sadismo. Otro indicador es el odio intenso a la realidad, tanto interna como externa. Un miedo muy grande y muy continuo a la aniquilación inminente. Y el cuarto factor sería la formación precipitada y prematura de relaciones de objeto, ¿no? Entonces, Bion plantea que justamente esta continua dificultad, este continuo conflicto entre los instintos de vida y muerte, entre el predominio de los impulsos destructivos, el odio hacia la realidad externa e interna, bueno, todas estas categorías que acabo de nombrar, es lo que hace que la parte psicótica de la personalidad no pueda avanzar de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva, porque él era un post-kleiniano, ¿no? Y algo interesante que dice Bion, él dice, yo considero que hasta en el neurótico hay una personalidad psicótica que tiene que ser tratada de igual manera antes de lograr el éxito. Y esta idea, digamos, esta idea bioniana de considerar que ninguna neurosis podrá sanar hasta que no se haya tratado el lado psicótico, Sí, es justamente. una fusión, parece, ¿no? De No, los diagnósticos claro, por Bion. más que fusión, hay como un núcleo ahí, digamos, un núcleo que la persona puede ser psicótica, pero el psicótico tiene un núcleo neurótico, y el neurótico, a su vez, un núcleo psicótico. Y él lo que dice, que si nosotros no nos metemos con ese núcleo psicótico, no vamos a poder resolver el problema del paciente. O sea, otra de las cosas, él dice, lo leo textual, dice, pacientes bastante enfermos, tanto para ser clasificados de psicóticos, contienen en su psiqui una parte no psicótica de la personalidad, víctima de los múltiples mecanismos neuróticos con los cuales el psicoanálisis nos ha familiarizado, y una parte psicótica de la personalidad mucho más dominante que la no psicótica, que existe, va a decir él, pero como justa posición negativa con la anterior y por la cual se ve oscurecida. Es interesantísimo, ¿no? Como plantea él esto que sucede, si no es tan sencillo el psiquismo, o sea, hay que meterse con esa complejidad, ¿no? Él va a decir esto, ¿no? Que en el neurótico severo hay una personalidad psicótica oculta por la neurosis, tanto como la personalidad neurótica está oculta por la psicosis en el psicótico y que tiene que ser descubierta y tratada. Es decir, realmente son ideas muy revolucionarias, no son de ahora encima, no sé por qué no las han tomado mucho para el diagnóstico, porque realmente el psiquismo es complejo, no es esto o esto, Sí, no es
digamos, tan Claro. fácil. Ujú. No, porque si uno, yo por lo menos no podría comprender ningún paciente Ujú. si sigo esa lógica, ¿no? Entonces, para poder pensar este instrumento que vengo diseñando, yo también tomo todas estas ideas que llevan justamente a la consideración de un psiquismo multifacético, un psiquismo que, bueno, si se desea aprender como corresponde, bueno, debe ser abordado por un instrumento de alguna manera cuyo diseño responda a la misma naturaleza del fenómeno que intenta abarcar, que es el fenómeno psíquico, ¿no? Y por consiguiente debe ser capaz de abarcar la complejidad, ¿no? En lugar de limitarse a estructuras como rígidas, ¿no? Bueno, la lógica entonces yo creo que debe ser una lógica conjuntiva, no disyuntiva, o es neurótico o es Exacto. psicótico, y si no se acomoda, bueno, lo metemos en la bolsa de gatos del borderline, ¿no? Bueno, la lógica debe ser conjuntiva, o sea, en una personalidad, bueno, hay aspectos neuróticos, psicóticos, narcisistas, y también hay aspectos adaptativos, ¿no? Que conviven, que conviven de manera simultánea, por supuesto, por supuesto, con la predominancia de alguno de ellos que va a asumir la égida del conjunto, ¿no? Bueno, entonces, como señalé para el armado del instrumento diagnóstico, voy a tomar todas estas ideas, voy a tomar todos estos conceptos del doctor David Maldasky, bueno, que justamente fue discípulo de Lieberman, por lo que también me gustaría, aunque sea brevemente, detenerme en algunos conceptos de Lieberman, porque bueno, a ver, David Maldasky fue discípulo de Lieberman, su instrumento se denominó ADL, Algoritmo David Lieberman, por tanto me parece que yo lo tomo digamos, a Maldasky, de alguna manera quisiera hacer un poco referencia a las ideas de Lieberman, ¿no? Sí. Eh, Ujú. a diferencia de David Maldasky, que David Maldasky prefería más la denominación de lenguajes del erotismo, él hablaba, creo que tiene un libro que se llama, sí, lenguajes del erotismo, del lenguaje del erotismo oral primario, lenguaje del erotismo oral secundario, etcétera. Lieberman, como él tenía todo el tema de la teoría de la comunicación, él prefería hablar de estilos comunicacionales, estilo comunicacional oral primario, más no de lenguaje del erotismo, sino de estilo, ¿no? En Ujú. este sentido, Lieberman realiza un interesante aporte, digamos, en el sentido de integrar las teorías de la comunicación humana, que poseen, digamos, de alguna manera ponen su acento en la interacción entre los individuos y digamos, la concepción también de la conducta humana como comunicación desde un punto de vista circular, es decir, de influencia recíproca, y por otro lado, a su vez integra la lectura psicoanalítica de los fenómenos comunicacionales, ¿no? Relacionando la comunicación con la estructura de la personalidad del sujeto. Según la teoría del Lieberman, los estilos comunicacionales, decía él, son modos de interacción a la vez que estructuras psicopatológicas asociadas, ¿no? Entonces, Lieberman hablaba, por ejemplo, del estilo comunicacional reflexivo. Este estilo reflexivo, Ujú. bueno, se basa, digamos, el punto de edificación en la oralidad primaria. Y la estructura psicopatológica correspondiente es la personalidad esquizoide. Luego también hablaba del estilo comunicacional lírico. En este estilo, el punto de edificación es la oralidad secundaria, y la estructura psicopatológica subyacente, la personalidad depresiva. Después Ujú. viene el estilo épico, ¿no? El punto de fijación para el épico es la analidad primaria, ahí tenemos lo que él denominaba personas de acción, las estructuras impulsivas, bueno, la Ujú. psicopatía también se puede ubicar acá, las perversiones, la personalidad paranoide, ¿eh? Esto más corresponde al estilo épico. El estilo narrativo toma, bueno, como sabemos, la analidad secundaria y la estructura psicopatológica asociada sería la neurosis obsesiva. Ujú. Y después está el estilo dramático de suspenso, esto lo denominaba Lieberman, le decía, ¿cómo lo llamaba? Le llamaba persona atemorizada y huidiza, que sería la neurosis fóbica que Ok. conocemos todos. Ujú. Y después el estilo dramático con impacto estético, cuyo punto de fijación, lo que subyace es el punto de fijación fálico-genital, y esto, bueno, hablaría de la estructura listeria, ¿no? Histeria. Entonces,
Ujú. Lo que va a decir Lieberman es que él va a acuñar un concepto muy interesante de yo idealmente plástico, y justamente él dice que ese yo, el yo idealmente plástico, es el que tiene la función instrumental de cada uno de los estilos que nombré, ¿no? No es que los estilos en sí sean patológicos, no. O sea, al contrario, la plasticidad del yo implica tener un poquito de todo y no mucho de algo, ¿no? Entonces, esto le da al yo la flexibilidad suficiente para poder operar. Es lo que Fennikel de alguna manera se refiere cuando dice, por ejemplo, cuanto más mecanismos de defensa se poseen, bueno, más posibilidad de movimiento tiene un sujeto, ¿no? Es muy interesante. Bueno, y al igual que estos autores que venimos mencionando, Maldavsky propuso también una nosografía que permitió abordar la subjetividad, contemplando su naturaleza, toda la naturaleza que tiene compleja, ¿no? Y bueno, en este sentido considera que en un mismo paciente puede darse una coexistencia de varias corrientes psíquicas, ¿no? Con un predominio de una de ellas. Ujú. Y David Maldavsky diseñó, como les decía, un instrumento que fue la DL, que le va a permitir evaluar los diferentes deseos, las diferentes defensas en juegos, para de esa manera poder arribar a un diagnóstico multifacético, ¿no? Y los deseos que él toma en cuenta, los deseos me refiero a los puntos de fijación, él le llamaba deseos, ¿no? Son 7, los 7 que conocemos por Freud, y uno que agrega él, que es un concepto muy interesante, que es el de la libido intrasomática. Ujú. Realmente un concepto muy bueno para el diagnóstico, ¿no? A mi entender fue una de sus más grandes contribuciones al diagnóstico. Esto de considerar, por ejemplo, la libido intrasomática, hace justamente posible extender la mirada a todos aquellos cuadros psicopatológicos Ujú. que de otro modo quedan excluidos. Por Ujú. ejemplo, la sobreadaptación a la que me referí antes. La Eso. sobreadaptación, el punto de fijación es en la libido intrasomática, la psicosomática también. Ujú. Si no, estos cuadros se nos escapan. Y si no se escapan, entonces son colocados, son borderline, no pasan a ser borderline, o pasan a Ujú. ser neuróticos, pero digamos, como un concepto generalizado, porque ya vamos a ver, ¿no? Cuando uno habla de neurosis, ¿de qué neurosis estamos Sí, hablando? claro. Ujú. Entonces, Fóbica, no, no, histérica. no Ah, ¿no? eso. ¿Cuál? No, Mm. porque esas son neurosis de transferencia. Cuando digo, ¿no? ¿De qué neurosis estamos hablando? Ya vamos a ver que las neurosis pueden ser de 3 tipos, pero ahora voy a desarrollar algunos conceptos antes y Ujú. después vamos a ver. Justamente estos 3 tipos son los que introduce David Maldavsky. Si no decimos neurosis y no se entiende a qué nos referimos con neurosis. Ujú. Ahora en un ratito voy para que quiero decir 2 o 3 cosas más para que se entienda mejor esto, porque no es tan sencillo de comprender. Son conceptos de David Maldavsky que la Ujú. acuña al diagnóstico clínico justamente para tener bien en claro cuando hablamos de neurosis de qué estamos, bueno, sin neurosis, pero cuáles son sus mecanismos de defensa Ujú. operantes. Ya vamos a ver que no solo es la represión. Ujú. Bien, entonces, acuña el concepto este de libido intrasomática que va acompañado de una defensa, cuando se acompaña de defensa patológica, esta es la desestimación del afecto, ¿no? Ujú. Y la libido intrasomática unida, ¿no?, a la desestimación del afecto como defensa central patológica operante, da lugar a la corriente tóxica y o traumática de la que habla David Maldavsky. Libido intrasomática más desestimación del afecto, corriente tóxica y o traumática. Oralidad primaria, la oralidad primaria se puede unir a 2 deseos patológicos, a dos puntos de fijación patológicos. O sea, la oralidad primaria, perdón, se puede unir a 2 defensas patológicas, o la desmentida o la desestimación de la realidad. Si la oralidad primaria se une a la desmentida, ahí tenemos la corriente psíquica narcisista no psicótica, en el esquizoide, ¿no? Trastorno de personalidad esquizoide. Ahora, si la oralidad primaria se une a la desestimación de la realidad, lo que tenemos es una psicosis, una esquizofrenia. Ujú. En el caso de la oralidad secundaria también, si se une a desmentida, vamos a tener la personalidad depresiva, que es un tipo de corriente psíquica narcisista no psicótica. Si se une a la desestimación de la realidad, vamos a tener la melancolía o la manía, la psicosis, ¿no?
Después la analidad primaria, ¿no? Si se une a desmentida, vamos a tener la personalidad paranoide, que también es una corriente psíquica narcisista no psicótica, pero si se une a desestimación de la realidad, ahí tenemos la paranoia, ¿no? En la psicosis. Después, y acá viene uno de los conceptos de David Maldavsky, la analidad secundaria, que acá ya empiezan los deseos más típicos de que están ligados a las neurosis, ¿no? La analidad secundaria no solo se puede unir a represión. Si se une a represión, bueno, estamos ante la corriente psíquica neurótica de transferencia que todos conocemos, y en el caso de la analidad secundaria se va a tratar de la neurosis obsesiva. Ahora, y esto es importantísimo, y es uno de los conceptos que yo tomo también en el instrumento que estoy haciendo, junto con la libido intrasomática, si la analidad secundaria, en lugar de unirse a la represión, se une a la represión, pero no seguida de síntoma neurótico. Porque ustedes saben que Freud decía que se reprime y después hay un síntoma neurótico que funciona como contrainvestidura y que permite que esto quede en el inconsciente y no salga. Y entonces lo que sale es un síntoma neurótico que es la formación de compromiso. Ahora, en las caracteropatías neuróticas no pasa eso. Hay represión también, pero no hay un síntoma neurótico para que eso quede en el inconsciente. En lugar del síntoma neurótico lo que aparece es una formación patológica de carácter. Esa formación patológica de carácter implica desmentida secundaria a la represión, más la identificación, decía David Maldavsky, con un objeto decepcionante, que bueno, un objeto decepcionante de los primeros cuidados, que se encargó en su momento de la crianza de la persona y que esa persona se identificó con ese rasgo, ¿no? Entonces, ese paquete, ese rasgo caracterológico es lo que va a impedir que lo que está reprimido venga, no el síntoma neurótico. Y ahí, si la analidad secundaria entonces se une a represión seguida de desmentida, más la identificación, ¿no?, con un objeto decepcionante, no tenemos la neurosis obsesiva de transferencia, tenemos la neurosis obsesiva con rasgos patológicos de carácter, que no es lo mismo. Por eso, ¿a qué neurosis nos estamos refiriendo, no? Después, con la unificación fálico-uretral sucede lo mismo, ¿no? Si se une a la represión neurótica, el resultado es una histeria de angustia o una neurosis fóbica de transferencia. Ahora, si se une a represión seguida de desmentida e identificación con un objeto decepcionante, lo que tenemos es una fobia caracteropática, no una neurosis fóbica de transferencia. Neurosis, pero caracteropática. Y en el caso de la fijación fálico-genital, ahí tenemos justamente que si se une a la represión está la histeria, pero si se une a la represión continuada con la desmentida, ¿no? Es decir, cuando digo desmentida y más identificación con un objeto, estoy diciendo formación patológica de carácter, que mantiene lo reprimido en el inconsciente. Si pasa esto, lo que tenemos es una histeria caracteropática y no una neurosis histérica. Entonces, por supuesto que todos estos deseos que acabo de enumerar pueden estar unidos a defensas acorde afines, sublimación y creatividad. No tiene por qué siempre ir de la mano de una defensa patológica, ¿no? Pero bueno, quería resaltar estos conceptos, ¿no? El concepto de libido intrasomática, por un lado, que no se ha tomado en el diagnóstico mucho, y otra cosa que no se ha tomado mucho en el diagnóstico es las caracteropatías neuróticas. Para mí estos dos conceptos, ¿no? Digamos, el concepto de libido intrasomática hace posible comprender, por ejemplo, cuadros como la sobreadaptación, cuadros como la psicosomática, ¿no? Y por otro lado, toda esta inclusión que hace él de las caracteropatías neuróticas, bueno, también ayuda a entender, qué tipo de neurosis es la que existe, ¿no? Es una neurosis de transferencia, es una neurosis con rasgos patológicos de carácter, y la tercera es la neurosis tóxica y o traumática. O sea que tenemos tres tipos de neurosis, no refiriéndome a si es histeria, fobia, no. Porque esas tres, esas tres pueden ser de transferencia o caracteropáticas. Entonces, lo que me refiero es al mecanismo central operante, ¿no? Si es la represión o la represión seguida de desmentida. Entonces, soy tres tipos de neurosis. Entonces, cuando alguien dice, es un neurótico,
Bueno, el sobreadaptado es un neurótico, pero no es un neurótico de transferencia, es un neurótico tóxico y o traumático. En él hay muchas, ¿por qué? Porque justamente lo que prima es la libido intrasomática como punto de fijación. Ellos, cuando hacen, digamos, no tienen un conflicto psíquico, sino que lo llevan al campo orgánico. ¿Mm? Ujú, Bueno, ujú. la libido intrasomática es un concepto que lleva mucho explicarlo, es todo el libro, ¿no? Porque es complejo, pero a lo que voy es que este repertorio, digamos, de deseos y de defensa ha ampliado la visión diagnóstica, por lo menos a mí, de una Ujú. manera extraordinaria, ¿no? Si no se diferencian todas estas tipologías, ¿no? De neurosis, ¿no? Cuando terminan siendo subsumidas en la neurosis general, ¿no? O inventamos cuadros como el borderline y la prepsicosis. No es necesario hacer eso, a eso es lo que voy, ¿no? O sea, hablamos, bueno, también, bueno, hablamos de la neurosis, de la psicosis, en su momento nombramos el borderline, que para mí eso no es una Ujú. salida ambigua. Algunos autores también hablan de la perversión, aunque la perversión Freud no la consideraba una estructura clínica, sino que la consideraba una conducta sexual desviada, ¿no? Que Ujú. podía darse en la neurosis, podía darse en la psicosis. De cualquier forma, digamos que todo esto, todas estas cuestiones que venimos viendo, obedecen a las limitaciones del diagnóstico estructural clásico de la mente, ¿no? Que justamente piensa con una lógica disyuntiva, o esto o lo otro, porque la verdad es que desde una perspectiva, podríamos decir, maldaskiana, todas estas cuestiones se resuelven sin necesidad de acudir a terminologías raras, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, el borderline, ¿no? ¿Cómo se comprende el borderline? ¿Cómo lo entenderíamos al borderline dentro del enfoque de las corrientes psíquicas? Y bueno, el borderline sería una subjetividad, una persona en la cual no habría como una predominancia de una corriente psíquica determinada sobre las restantes, ¿no? O sea, esta falta de predominancia es lo que justamente da como resultado esta Ujú. personalidad inestable, ¿sí? Esta personalidad que tiene, por un lado, aspectos neuróticos de mayor organización y aspectos de menor organización, narcisistas no psicóticos e incluso psicóticos. Y Ujú. también tóxicos y o traumáticos. Tiene un poco de todo lo que se llama personalidad borderline, ¿no? Entonces, en Ujú. conclusión, lo que está pasando es que hay una simultaneidad de funcionamientos, hay una simultaneidad de corrientes psíquicas diversas, que eso es lo que da lugar a la tan consabida estable inestabilidad, ¿no? Que caracteriza a estas personas, ¿no? O que otros autores prefieren llamar borderline, pero yo pienso, insisto, que esto se trata más de, digamos, de corrientes psíquicas simultáneas que justamente coexisten, diría yo, de manera igualmente intensa y estable en la personalidad. Ujú. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, mi Perfecto. libro toma entonces estas cuestiones, ¿no? Toma esta Ujú. propuesta del doctor David Maldavsky, que tiene el instrumento este el que ya referí, que es el ADL, Ujú. bueno, que justamente permite llegar a un diagnóstico por corrientes psíquicas y toma también, por supuesto, los aportes de la escala EFIR de Alicia Pasalacqua, ¿no? Bueno, Todo esto con eh, la prueba de Rocha. Puede con la ver prueba de Roche. las características en Exacto. la prueba de Rocha. Sí, ahora vamos. Pero, ujú, Sí, no, ahora voy a ir. ok. Y lo que pasa es que si no, no te voy a entender nada, porque entre que no puedo mostrar las diapositivas para que vean cómo son las escalas, que es medio un desafío hablar de esto. Ujú. Todo esto es para hacer un diagnóstico por corrientes psíquicas en Roger, pero bueno, esto no es que yo lo saqué de la galera, esto yo lo saqué de mis maestros, ¿no? De los Ujú. conceptos de David Maldavsky, de los conceptos de Alicia Pasalacqua, ¿no? Bueno, entonces el ADMR en ese sentido es un primer paso en lo que concierne a este tipo de diagnóstico en Roger, ¿no? Ujú. Por corrientes psíquicas, ¿no? Que se hace, podríamos pensar, de manera sistematizada, porque es aplicar a lo que sería el protocolo Roger del sujeto, que te lanza un montón de cómputos, bueno, a eso Ujú. aplicarle las escalas del ADMR, ¿no? Por eso el ADMR se llama así, análisis diagnóstico multidimensional Roger, porque tiene en cuenta las distintas dimensiones de la subjetividad. Tiene 7 Ujú. escalas, ya adentrándome más específicamente en lo que es el instrumento, tiene 7 escalas.
Y cada una de esas escalas va a operacionalizar una determinada corriente psíquica. Entonces, por un lado está la escala que denominé escala TT. La escala TT es la escala que es la corriente tóxica y o traumática. Esa escala tiene 25 puntos, o sea, suma una totalidad de 25 puntos. Después está la escala PSIC, que es la corriente psicótica. Esa escala suma 30 puntos, no importa que sean distintos los puntajes, porque esto después lo que se saca es un porcentaje, ¿no? Después está la escala NN-PSIC, que es la corriente narcisista no psicótica, que son 22 puntos. La escala NEUCAR, que lo que hace es operacionalizar la corriente neurótica con rasgos patológicos de carácter, no la de transferencia, que tiene 26 puntos. Luego tenemos la escala NEUT, que es justamente la que operacionaliza la corriente neurótica de transferencia, con 22 puntos. La escala DAF, corriente acorde afines, con 19 puntos. Y por último, tenemos la escala CS, corriente psíquica, creatividad, sublimación, que tiene 17 puntos. Entonces, cada una de estas escalas está compuesta por 3 columnas. Me encantaría poder mostrarlas, pero bueno, tratemos de imaginarnos un poco, ¿no? Está compuesta por 3 columnas. En la primera columna se va a consignar el puntaje que va a recibir el ítem a evaluar, ¿no? El puntaje mayor, porque en la primera columna van los puntajes mayores. En la columna central se describe la categoría, y en algunos casos hay puntajes intermedios en esa columna central. La tercera columna se deja vacía porque es para colocar el puntaje que recibió el evaluado, ¿no? Entonces, al final se suman todos los puntajes parciales de la columna de la derecha y se obtiene el puntaje total de la escala, ¿no? Carla, disculpa un sí, cómo momento. no. Estas puntajes que menciona, ¿de qué sistema de Rorschach? Bueno, a ver, yo estoy hablando desde el punto de vista del sistema argentino, ¿no? Argentino de Alicia Pasalato. Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, Alice, digamos, a ver, hay modificaciones, porque en definitiva yo estoy agregando a toda la visión de la escuela argentina conceptos que no son de la escuela argentina, que son de David Maldavsky. O sea, claro. Pero o sea, es una función de... exacto. Pero Alicia es basada en la escuela francesa o en la escuela de sistema comprensivo de Exner. ¿Cuál? ¿Sabe decir? No, Alicia Pasalacqua pertenecía y fue una de las fundadoras de la Escuela Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach. Sí, sí, sí. Y yo también me baso en la Escuela Argentina. Lo que pasa es que, bueno, a ver, estoy acuñando como conceptos distintos, más innovadores, que nos permitan llegar a un diagnóstico, porque hasta ahora no hay, en Rorschach no ha habido un instrumento que se aplique y que te dé algo parecido a un diagnóstico de corrientes psíquicas. Todo es o neurosis o psicosis, y la verdad es que a mí eso no me cierra, no me permite comprender al sujeto, ¿no? Entonces, bueno, ahora, digamos, en este live no vamos a tener tiempo de hablar de cada una de las escalas, pero sí me gustaría detenerme en una de ellas, que quizás es la más importante de todas, que es la escala TT, que es la escala que operacionaliza justamente la libido intrasomática como punto de fijación y la desestimación del afecto como defensa, porque esa es justamente digamos, es la vertiente que siempre se deja de lado en los diagnósticos. Por eso quisiera detenerme más en esta, entendiendo que, bueno, que es una de las 6 escalas, o 7, creo que son, sí, 6, que tiene el instrumento, ¿no? Bueno, para entonces operacionalizar lo que es la corriente tóxica y o traumática, que para mí es el aporte más original, justamente consideré signos Rorschach que están vinculados a lo que sería la libido intrasomática y la libido intrasomática como punto de fijación y la desestimación del afecto como defensa central, ¿no? Y por lo tanto tomé signos Rorschach que en la escuela argentina pertenecen a la ficha 36, que son los de organicidad. Hay uno de organicidad y otro de psicosomática. Yo tomé de esos perfiles los que me parecían que más se adecuaban para poder
categorizar esta corriente psíquica y tomé también otros indicadores que a mi juicio también definen la corriente psíquica tóxica y o traumática, ¿no? Porque la organicidad y sobre todo lo que es la psicosomática está más del lado del éxito de la defensa, vale decir, la persona psicosomática es exitosa, en cambio las impulsiones, que también son corriente tóxica y o traumática, está fracasada la defensa, por eso la persona se descarrila y tiene un montón de, digamos, de impulsiones, ¿no es cierto? Porque no es no es como el psicosomático tan adaptado. Es decir, que la corriente psíquica tóxica y o traumática toma estas dos vertientes, la toxicidad y lo traumático, ¿no? Y bueno, la operacionalicé en un concepto, yo diría que para decirlo de alguna manera, la variable conceptual de esta corriente psíquica sería esta, ¿no? Que ahora les voy a detallar. Serían 8 indicadores. Por un lado, trastorno de la simbolización, sobreadaptación, descarga, la habilidad emocional y producción catártica, traumatización, bueno, desestimación del afecto, libido intrasomática y autointoxicación, que estos son conceptos de David Maldavsky, bueno, apego adhesivo y o desconectado, dejarse morir y drenaje energético, que es otro concepto de David Maldavsky, captación de frecuencias y sensación de aturdimiento. Todos estos conceptos son maldavskianos. ¿Qué hago yo con estos conceptos? Busco signos Rogers que lo operacionalicen. Perfecto. O sea, Claro. busco signos Rogers que se adecúen a todo esto que acabo de, digamos, de definir, ¿no? Entonces, cada uno de estos ítems, cada una de estas categorías tiene un valor máximo. Por ejemplo, qué sé yo, trastorno de simbolización, la primera, tiene un valor máximo de 2 puntos. Tiene valor máximo y en algunos casos también hay valores intermedios, ¿no? Entonces, la sumatoria de todos los valores que está en la columna de la izquierda me va a dar el puntaje total que obtiene el sujeto, ¿no? O sea, en total tendría que dar 25 puntos, pero bueno, no creo que tenga todos los puntos, no hay que ver qué puntaje tiene el evaluado, por ahí tiene 19 de esos 25 puntos, bueno, va a tener una participación importante de la corriente psíquica, ¿no? Entonces, como les decía, esta escala se compone de 3 columnas, en la primera columna tenemos el puntaje máximo de cada una de las categorías, en la columna central se va a describir la categoría, por ejemplo, trastorno de la simbolización, se va a describir, significa que voy a decir qué signos Rogers hay para operacionalizarla, y en la columna de la derecha se pone el puntaje, ¿no? Entonces, finalmente lo sumamos todos. Por ejemplo, si una persona obtiene 20 puntos de los 25 de la escala, bueno, 20 por 100 dividido 25 es 80%. Quiere decir que ese sujeto tendría una participación del 80% de la corriente psíquica tóxica y o traumática. Entonces, la primera categoría, trastorno de la simbolización, ¿qué signos Rogers operacionalizan esta categoría diagnóstica? Para ir al grano más a lo que es a la técnica del Rogers. Bueno, todo lo que en Rogers significa problema de simbolización, por ejemplo, movimientos humanos disminuidos entre 0 y 1, el fenómeno especial de fracaso, el color nombrado, la disminución de conciencia de interpretación o el aumento de conciencia de interpretación, el agravamiento como fenómeno especial, la combinación confabulatoria, la confabulación y la fabulación. Estos son los indicadores que en Rogers operacionalizan, o mejor operacionalizan, esta categoría denominada trastorno de la simbolización. Por ende, supongamos, de todos estos, ya con que se cumpla un indicador, recibiría el puntaje de 2 puntos, que sale la categoría. Acá no tenemos puntajes, en esta categoría no tenemos puntajes intermedios. Pero, por ejemplo, en la próxima categoría, que es la de sobreadaptación, ahí sí tenemos en la columna de la derecha el puntaje máximo, que es de 3 puntos, y puntajes parciales si no obtienen todos los requisitos para el máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobreadaptación, ¿qué operacionaliza en Rogers? Bueno, forma por ciento aumentado, forma por ciento extendido aumentado, forma más por ciento y o forma más por ciento extendido aumentado, animal por ciento aumentado o popular por ciento aumentado,
También puede ser índice de realidad igual a 8, contenidos siniestros y o perturbadores igual a 0, índice de conflicto igual a 0, y segunda fórmula vivencial, cuartado o cuartativa. Entonces, si se cumple un subítem de esta escala, vale 2 puntos, se le pone 2 puntos. Ahora, si se cumplen 2 o más subítems, ahí recibe 3 puntos, que es el valor más alto para esta subescala. Después viene la descarga, la otra categoría, que es todo al revés de la sobreadaptación, ¿no? Descarga, la habilidad emocional, ¿no? Esta categoría, obviamente, es operacionalizada por los determinantes de forma secundaria y opurio en primer plano, respuesta cambiado de metamorfosis, que habla también de la habilidad emocional, proyección de color acromático blanco, proliferación de respuestas, tiempos promedios por respuestas muy disminuidos. Entonces, si se cumple un subítem, vale 2 puntos, si se cumplen 2 o más, vale 3 puntos, que es el valor máximo para esta categoría. Luego tenemos traumatización la operacionalicé con los fenómenos de deforme, desfigurado raro, que es fenómeno especial, contenidos traumáticos, un indicador que Alicia Pasalacqua toma, por ejemplo, en su escala ESPA de índice de suicidio, que es la coexistencia en una misma respuesta de color cromático y acromático. Eso también es, según Alicia Pasalacqua, un indicador de trauma. Bueno, determinantes múltiples muy aumentados, constelación del niño quemado o aumento de los contenidos acromáticos por sobre los cromáticos, índice de conflicto aumentado, perturbadores aumentados, contenidos siniestros aumentados, proyección de color y de claroscuro y acción padecida. Todos estos indicadores operacionalizan esta escala. Si el sujeto solamente saca un subítem, va a recibir 2 puntos. Si saca un subítem, 2 puntos. 2 subítem, 4 puntos. Y 3 o más, 5 puntos. El 5 puntos sería el más alto, ¿no? Luego tenemos la desestimación del afecto, línea intrasomática, que es la otra categoría. Los indicadores Roger que la operacionalizan son proporción color disminuido, suma color disminuido, 2 o menos a lo disminuido, movimiento a color cuartado o cuartativo, contenidos anatómicos, movimientos animales aumentados, la presencia de contenidos tóxicos como por ejemplo que diga virus, bacterias, suciedad. Bueno, en ese caso, si se presentan un subítem, va a valer 2 puntos. Si se presentan 2, son 4 puntos, y 3 o más, 5 puntos, que es el valor máximo, ¿no? Luego tenemos el apego adhesivo y o desconectado, que era la otra categoría. La operacionalizamos con texturas disminuida o igual a 0, o a predominio intelectual, o directamente textura fría, o textura desagradable. También Lien, como fenómeno especial, doble, respuesta de ambigüedad sexual, fusión figura-fondo, y bueno, y también la contaminación atenuada, ¿no? Acá, si se cumple uno de los ítems que acabo de mencionar, recibe valor de 2 puntos, que es como el máximo. Luego viene la categoría de dejarse morir, que es un concepto de David Maldás, que bueno, que hay que leer el libro para ver bien de qué se trata, ¿no? Esta categoría es un concepto maldavkiano, pero que básicamente tiene que ver con el drenaje energético, con esta gente justamente que, como lo dice la palabra, no se deja morir. Hay como un programa descomplejizante que lo lleva a su autodestrucción, ¿no? ¿Cómo se ve esto en Roger? Bueno, la FM sabemos que es el indicador de Roger de la pulsión. Bueno, por ende, FM es igual a 0, o como máximo 1. En los fenómenos especiales de desvitalización, o contenidos desvitalizados, la desrealización como fenómeno especial, también puede aparecer mor, manchas, flor, sangre o fuego en lámina negra también, ¿no? Y aquí, si aparece un subítem, vale 2 puntos, si aparecen 2, se le coloca el máximo, que son 3 puntos, y en la última categoría es también un concepto de David Maldavsky, muy, bueno, que tiene todo su vericueto, que es la captación de frecuencias. ¿Qué es esto? Bueno, a ver cómo lo puedo explicar en pocas palabras. Es lo que va a decir que en los cuadros en los que prima la desestimación del afecto,
no hay la percepción, esas personas dicen tienen un tipo particular de percepción y un tipo particular de estilo discursivo. La percepción de esta gente es por lo general una percepción no cualificada. Entonces es como que entienden más en términos de frecuencia, dicen, no es cualificada la percepción, es muy anterior. Y por tanto, lo que me pareció más apto en Roger como para poder operacionalizar esto, bueno, son los contenidos como por ejemplo números, notas musicales, que alguien digo, veo la nota fa, por ejemplo, los fenómenos de shock, alteración amnésica, verbalizaciones como ser, por ejemplo, choque, vértigo, o localizaciones en detalles minúsculos. Bueno, esto hablaría más de esta, digamos, percepción radiográfica que tiene este tipo de sujetos, ¿no? Bueno, todos estos son, esta serie, no sé si lo puedo mostrar, a ver si lo puedo mostrar, vamos a ver si lo puedo mostrar, como para ver, vos me decís si lo estoy mostrando bien o qué estoy mostrando. A ver, ¿se ve? Baja, baja un poquito, baja, baja, baja la cámara. Está bueno, así. ¿Ven? Se puede ver que Sí, hay tres sí, columnas, se sí, puede sí. ver que tenemos acá el puntaje máximo, las Ajá, categorías con su subítem y acá hay que rellenarlo con el perfecto. valor de la categoría en cuestión, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, a grandes rasgos es una maratón porque en realidad he querido resumir mi libro en un rato, pero bueno, como esta yo les hablé recién de la escala TT. Lo mismo sucede con cada una, la escala psicótica, la escala Ujú, narcisista no psicótica, son pensadas de la misma manera, ¿no? Con tres columnas, con signos Rogers en la columna central que los operacionalizan y bueno, y el sujeto va puntuando, ¿no? La idea de todo esto es que después se puede obtener un diagnóstico que ya no va a ser neurótico o psicótico, sino que vamos a tener, por decirlo de alguna manera, un gráfico de barras con un montón de columnas ujú, y ujú. tenemos que ver cuál de ellas es la más alta, ¿no? Porque esa la más alta va a ser como la rectora, podríamos pensar, del Ujú, psiquismo. rectora. Ujú, Yo la verdad es que después de, digamos, de tantos años de atención de pacientes y demás, pensar el psiquismo en estas categorías tan rígidas, ¿no? O es esto o es lo otro, no me ayuda. Supongamos, ¿no?, que viene una persona que fue neurótica toda la vida, que funcionó bien toda la vida, ¿no? ajá. Que funcionó, tengo alguien en mente justamente, ¿no? Y que de repente tiene un brote psicótico y uno lo queda mirando y cómo puede ser si esta persona siempre fue sana. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que es un prepsicótico, que había sido un prepsicótico, que había sido un borderline, claro. Eso porque tenemos el diario del lunes. A lo que voy es que justamente por ahí pensar el diagnóstico así puede causar un poco de angustia, ¿no? Porque es como que no tenemos seguro de que Ujú, seamos neuróticos toda la ujú, vida, que cualquier situación de la vida nos puede disparar una psicosis, y sí, ujú, así como nos podemos enfermar ujú, físicamente, también podemos dejar de funcionar neuróticamente, ujú, por lo menos desde mi perspectiva, por supuesto, ¿no? ujú. Bueno, Carla, en síntesis, no sé si ustedes tienen ¡Wow! preguntas. Es una aula de psicoanálisis junto con Rocha, es mucha información. Sería muy interesante poder leer su libro, porque allá Por, su- creo que vamos a poder visualizar todo esto, ¿no? por Es- supuesto, sí, mi libro tiene que estar saliendo, yo calculo que a fin de julio ya va a estar en edición y por supuesto voy a avisarte, por Sí, por supuesto. favor, porque está muy interesante cómo poder, ¿sabe? Cómo poder poner como Exner hizo, por ejemplo, en las constelaciones, o Ah, como Aníbal Silvera hizo con los choques a la cor, choque a la luminosidad, como Scala, Harover, Scala Piotrowski. Yo puedo ver esto en el sistema argentino muy psicanalítico. Entonces, hay
nosotros que hacemos otro tipo de rocha, como un análisis diferente de método, podemos entender que el método argentino psicoanalítico utiliza estos diagnósticos precisos, pero también que abre para otros diagnósticos, porque no Sí, puede sí, ser sí, sí. psicosis, neurosis, borderline. Hay Claro, otros que, claro. como A ver, dijiste. en realidad todos estos Perfecto. diagnósticos es una mirada mía desde maldad, que no es que esté escrito en la escuela argentina. La escuela argentina, más vale, diría yo, tienen el enfoque de Kember, estructuralista. Yo realmente estoy, ahí ya me salí un poco de la escuela argentina, un poco bastante, porque Ujú. no tiene nada que ver esto con la escuela argentina, digamos. Ah, Justamente bien. planteamos el diagnóstico multifacéticamente, no de Ujú. manera estructural. Pero está muy bien posto, Carla. Es un trabajo bello y grande, imagino, tuyo de hacer Y esto que hiciste. llevó su tiempito, sí, como todo en Ah, la vida. imagino, imagino. Sería muy interesante poder conocer el libro y poder ver todas estas escalas, estos puntajes estarán en el Por libro con supuesto, sí, tus sí, sí, no, en el libro se diagnósticos. explica todo. Ah, Tiene todo, tiene la parte teórica, la parte práctica. El libro tiene como casi 400 páginas en mira. donde está explicado absolutamente todo. Eso, claro, es muy difícil hablar de tanto elemento, porque Sí, aparte está explicado también los conceptos de David Maldavsky para que se sí, comprenda bien, porque si uno no entiende de qué se trata el concepto, bueno, le va a costar entenderlo en Roger, ¿no? Por claro. supuesto. David Maldavsky es de dónde? David Maldavsky bueno, David Maldavsky falleció, ¿no? Pero él era un psicoanalista argentino sumamente Argentina. conocido, con una trayectoria, bueno, Ujú, impecable, ¿no? Y que ujú. justamente adhería a esta, bueno, David Maldavsky fue el director de mi tesis de doctorado. Ah, bueno, En mi tesis de qué lindo. doctorado fue sobre un instrumento diagnóstico que no era Ah, pero que es ah, precursor a este. ah, Y ahí fue donde yo me encontré con David Maldavsky y digo, pero ajá, yo era muy estructuralista cuando lo conocí a David Maldavsky. ah, Y con él se me desarmó el estructuralismo. Me ujú, desestructuré, ujú. porque es como que digo, ay, es cierto, porque encima mi tesis de doctorado fue sobre el travestismo. Mm, Anda a ubicar al sujeto travesti en una estructura, imposible. ujú, Tenés que pensarlo desde esta perspectiva multifacética, si no, no ujú, lo podés entender. ujú. Sí. Es, Muy es- bien, Carla. Avanzamos acá porque es mucha información, sí, es muy rico. Te felicito porque está bellísimo, muy... um, yo necesité me prender mucho acá para entender su español. me Hablas rápido, imagino. hablas muy rápido y yo estaba acá como para entender todo. Y también con términos psicanalíticos muy complejos, para quien no está sabe, con esta noción muy clara de Sí, psicoanálisis sí, contemporánea, digamos. sí, sí. Entonces, pero como te dice, mucha información muy importante para Rocha, para podermos ver toda esta aplicación de Rocha en los términos, ¿sabe? Exactamente. Diagnósticos. Entonces fue muy lindo, te agradezco muchísimo. No, yo les Eh, agradezco eh, a ustedes la invitación y por supuesto cuando esté el libro te voy a avisar y te voy a... claro, claro, Sí, sí, por sí, uno va favor, a ir para vos. por Ya favor. está. Muchas Bueno, gracias, Carla. Un ahora gusto cortás vos, ¿no? conocerte. Chao, hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Chao. Muchas gracias a todos que estão acá. Sigam Rocha Treinamento. A gente vai fazer mais lives. Semana que vem, quarta-feira, temos uma outra live. Então, vocês que estão com a gente, sigam a gente e participem aqui do nosso Instagram Rocha Treinamento, com todas as informações, com todos os assuntos que a gente traz.
Muito, muito obrigada. Muchas gracias. Uma boa noite a você. Buenas noches. Uma boa noite a todos. Hasta luego. Um beijo, um Besito. beijo. Hasta Chao, chao. luego. Tchau, tchau.